Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. Cómo atraer el favor y la bendición de Dios. Honra y recompensa. Capítulo 10. Honrar a los líderes eclesiales. Como dijimos anteriormente, el reino de Dios es eso, un reino. Por tanto, dentro de la iglesia habrá autoridad ordenada y orden de rango. Al honrar a un líder eclesial, a su vez honramos a Jesús, y al honrar a Jesús, honramos a Dios Padre. Mateo 10, 40 y 41. El modo en que actuemos, hablemos y hasta pensemos de un líder es el modo en que tratamos a aquel que envió al líder. Dios dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel 2:30. Nuestra actitud hacia Dios se refleja en nuestra conducta hacia los líderes eclesiales. Usted no puede decir que teme a Dios si no tiene respeto por la autoridad eclesial. Yo temo a Dios, no al hombre. Nunca olvidaré un encuentro que tuve en una reunión que retrata vívidamente esta verdad. Después de enseñar sobre la importancia de ser libres de la ofensa, un gran número de personas respondieron a mi llamado a pasar al frente para orar. En aquel grupo se destacaba un joven a quien yo percibía con una gran herida en su vida. Lo llamé a la plataforma para ministrarle, y cuando subimos, otro hombre salió de entre el grupo y subió y se situó en la plataforma con nosotros. Él llevaba su cabello recogido en una larga cola de caballo y vestía pantalones vaqueros, un chaleco negro de cuero y una camiseta con sus brazos llenos de tatuajes. Tenía una mirada salvaje en sus ojos y, sin duda, tenía los nervios de punta. Noté que el primer hombre inmediatamente se puso tenso y ya no era libre para recibir. Me volví hacia el segundo hombre y educadamente le pedí que bajara de la plataforma. Con una mirada de odio, me dijo bruscamente: no. Después del asombro inicial de su abierta falta de respeto por mi petición, mentalmente me compuse y dije: caballero, no continuaré hasta que usted se baje. No, volvió a decir. Yo estaba un poco frustrado para entonces, cuestionando mentalmente por qué los edecanes no me ayudaban a sacar a ese hombre de la plataforma. Entonces se me ocurrió que ellos tenían mucho miedo de él. Cuando fui totalmente consciente de que estaba tratando con un hombre rebelde que no tenía consideración por la autoridad, tuve que permanecer firme en mi autoridad y confiar en Dios. Sabiendo que no podría alcanzar a aquel joven según iban progresando las cosas, persistí. Señor, ahora le estoy ordenando que se baje de esta plataforma. Él volvió a mirarme con odio y a decir que no. Después de una incómoda pausa, él gritó: yo temo a Dios y no al hombre. Este hombre no temía a Dios, temía una imagen de Dios, una que él se había formado en su mente y su corazón y que no era el verdadero Dios del cielo y la tierra. Si él verdaderamente temiese a Dios, me habría honrado como un siervo de Dios y se habría sometido a mi petición. Yo no iba a ablandarme, así que busqué en mi interior la ayuda del Espíritu Santo. De repente, como si alguien me lo dijera, simplemente supe que aquel hombre era el padre del muchacho, así que lo pregunté y él afirmó que sí lo era. Yo le dije: Señor, si usted quiere que su hijo reciba ayuda de Dios, tiene que bajarse de la plataforma. Si no, será usted responsable de quitar a su hijo el poder sanador de Dios. Aquellas palabras parecieron penetrar en su dureza lo suficiente para que él, con renuencia, se bajara de la plataforma, aún con una mirada de odio enfocada hacia mí. El hijo finalmente se abrió a recibir ministerio y fue tocado poderosamente por Dios. Fue verdaderamente increíble lo que Dios hizo en él. Él se quebrantó y sollozó. Después del servicio,
Me reuní con el padre en la oficina del pastor. Él era miembro de una pandilla de motoristas en la ciudad. Era duro y parecía inalcanzable, pero yo no me iba a retraer. Aunque le hablé con amabilidad, nuestra confrontación se volvió tan intensa que pensé, en un punto, que iba a atacarme físicamente. Le dije que era imposible temer a Dios y no tener consideración por los siervos de Él. Temer a Dios es respetar a las autoridades que Él nombra. Compartí con Él porque era incorrecto que Él rechazara mi petición de que se bajara de la plataforma. Finalmente, Él se suavizó un poco, aun cuando yo me retraje, sino que con persistencia me centré en la verdad de la palabra de Dios. Él finalmente se quebrantó y comenzó a llorar. Resultó que su propio padre le había herido profundamente y su perspectiva de la vida, la autoridad y Dios había sido afectada por el abuso de su padre. Debido a que no perdonó a su padre, él repetía algunas de las mismas conductas ofensivas hacia su propio hijo. Antes de que yo me fuese, él lloraba como un niño. Cuando vio su error, reconoció mi liderazgo y el del pastor y se disculpó con nosotros, pudo recibir de Dios de manera inmensa. La ironía de nuestro encuentro fue que él terminó tratándome como a uno de sus héroes. Este hombre, que inicialmente actuó como si fuera a hacerme daño, cambió y resultó que le caí muy bien. Deshonra sutil. El ejemplo anterior es un caso extremo. Sin embargo, esa actitud está más extendida en los creyentes de lo que creemos. La deshonra de ese hombre fue manifiesta. No ocultaba nada, y eso en realidad hizo que fuese más fácil alcanzarlo. Él era claro en su actitud. Sin embargo, muchos otros están en la misma barca, pero muestran su deshonra de una manera diferente. Debido al temor a ser catalogados de maleducados o rebeldes, ponen una cara de cooperación y hablan igualmente, pero en su interior hay deshonra que se manifiesta en lo exterior de maneras muy sutiles. Estas personas de las que hablo honran a los líderes con sus labios, pero su corazón está lejos de honrar a los siervos nombrados por Dios. Se demuestra externamente por su manera de responder a ofrendas, cambios de dirección o varias peticiones por parte del liderazgo. El pastor pide a los miembros que asistan a una noche especial de adoración y aparece una 10ª parte de la congregación, o pide a los miembros que participen en una campaña mensual de alcance y quizá aparece una 20ª parte. Yo voy a muchas iglesias a las que asisten miles de personas. En cualquier lugar se realizan de 2 a 4 servicios los domingos. Normalmente, todos excepto uno de esos servicios tienen el auditorio lleno, pero si el pastor llama a una reunión de oración colectiva la noche del lunes, muchas veces asistirán solo unas 200 personas. ¿Por qué? Debido a la falta de honra hacia el pastor. Puede que usted piense, John, eso es demasiado radical. Permita que le dé otro ejemplo que podría ayudar a demostrar que no lo es. Supongamos que el pastor anunciara a todos sus miembros un domingo dado: vamos a tener noches especiales de oración los lunes este mes. Los próximos 4 lunes nos reuniremos de 7 a 8 de la noche en el santuario. Hasta ahí, el anuncio no es muy atractivo para el 80% de los miembros, especialmente porque interferirá con el partido de fútbol de los lunes. Entonces el pastor hace la afirmación: a la conclusión de la noche final de las reuniones especiales de oración, le daré un cheque de $500,000 a cada persona que haya asistido a las 4 reuniones de oración. ¿Cuál sería la asistencia? No habría espacio suficiente para todos los que asistirían. Las personas llegarían temprano para asegurarse de tener lugar, por temor a no poder entrar luego en el santuario. ¿Cómo respondería usted? No se engañe, porque eso apartará lo que Dios posiblemente esté intentando mostrarle acerca de su propio corazón. Hágase 2 preguntas. En primer lugar, ¿asistiría a esas reuniones de oración si su pastor hiciera el anuncio sin prometer ningún cheque? En segundo lugar, ¿asistiría usted a esas reuniones con la promesa de ese $500,000? Piénselo, pues podría pagar totalmente su casa y su auto
y tendría mucho dinero sobrante para otros intereses. Si su respuesta fue no a la primera pregunta y sí a la segunda, entonces acaba de descubrir lo poco que valora usted la palabra de su pastor. Recuerde, honrar es valorar. Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Hebreos 13:17. Esta es la enseñanza de Dios a su pueblo. Debemos obedecer a nuestros líderes eclesiales. Por tanto, usted lo hará por el dinero, pero no lo hará porque su pastor, un portavoz de Jesucristo, dice que lo haga. Entonces, debo preguntar, ¿quién es entonces su Señor? Jesús dice que los dos señores a los que puedo obedecer son Dios o a las riquezas. Ver Mateo 6:24. Permita que haga algunas preguntas difíciles. ¿Llega usted a la reunión a tiempo? ¿Se encuentra resistiéndose en su interior cuando su pastor le pide que dé una ofrenda especial? ¿Constantemente pasa por alto el llamado de su líder para ayudar en la guardería con los sugieres y en el aparcamiento, en reuniones de alcance y demás? ¿Se encuentra poniendo excusas por no poder asistir a una reunión especial el domingo en la noche? Ahora pregúntese, si se hiciera la promesa de dar $500,000 por cada una de esas peticiones, ¿habría tomado usted una decisión diferente? Si es así, ¿por qué? La respuesta es sencilla, porque el dinero es más valioso para usted que el representante de Dios que hay en su vida. Recuerde las palabras de Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10:40. Una vez más podría decirse, quien los honra a ustedes, me honra a mí, y quien me honra a mí, honra al que me envió. Cuando usted valora la palabra de su pastor, valora la palabra de Dios, porque Dios le ha enviado a él a usted. Ahora entendemos por qué tantas personas no progresan en la vida. Leemos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Salmo 92:13. Cuando estamos plantados en la iglesia local, floreceremos en la vida, tanto en el presente como en el trono de juicio de Cristo. Observe que el salmista no dice, quienes asistan a la casa del Señor. ¿Puede usted asistir a una iglesia y no estar plantado? Estar plantado significa que es ahí donde usted entrega su vida para servir a Dios. Es donde usted diezma, sirve y obedece al liderazgo. Cuando estamos plantados, valoramos nuestra iglesia local, al igual que un árbol valora la tierra de la cual recibe vida. Puede que usted tenga brotes de prosperidad, éxito y felicidad, y no estar plantado en la iglesia local, pero no experimentará longevidad de esas bendiciones. No deberíamos desear bendiciones esporádicas, más bien lo que permanece y trae gran placer y satisfacción a nuestros últimos años, y más que nada en el trono de juicio de Cristo, donde todas las cosas serán reveladas. Si está usted plantado en la iglesia, valorará las palabras de sus líderes eclesiales y no tomará a la ligera lo que ellos le pidan. Entonces temerá a Dios, y al tener temor de Dios, honrará usted a los líderes que Él ha puesto. Al honrar a sus líderes, recibirá la recompensa completa que Dios tiene preparada para usted. Tenerlos en mucha estima. Se nos enseña, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. En 25 años de ministerio, de los cuales 7 fueron en iglesias locales y el resto viajando, he observado que los creyentes que son los más satisfechos, pacíficos, felices, prósperos y exitosos son quienes tienen en mucha estima a sus líderes eclesiales y les dan amor y devoción sinceros. Dios nos enseña que hagamos eso. ¿No tendría sentido entonces que este testimonio sea cierto? Lo contrario también es cierto. A lo largo de los años me he encontrado con personas a ambos extremos de este espectro. He conocido a algunos que se consideran a sí mismos igualmente cualificados que sus pastores y no aguantan a su líder porque él o ella ocupan el puesto.
Esas personas creen que podrían hacer un trabajo igualmente bueno o aún mejor a la hora de liderar la iglesia o el ministerio. Con frecuencia esperan el momento propicio para que Dios los ascienda a su ministerio. Consideran a su pastor como alguien que podría ser fácilmente sustituido y no lo tratan de manera diferente a cualquier otra persona. Igualmente, podría ser alguien que no tenga aspiraciones al ministerio, trabaja en el mundo laboral y asiste a la iglesia porque es lo que hay que hacer. Esas personas, contrariamente a las descritas anteriormente, consideran que su pastor está ocupando un papel que la mayoría podría ocupar, en especial ellos, pero escogen una carrera en el mundo laboral. Ven a sus pastores como inferiores en inteligencia, que es la causa de que terminaran en el ministerio. En cualquiera de los casos, no verá usted a esas personas teniendo éxito hasta su potencial pleno en la vida. O puede que les vaya bastante bien en los negocios o en el ministerio, pero ni siquiera cerca del grado que tendrían si estuvieran plantados en la iglesia local y consideraran valioso el regalo de Dios, su pastor. Esas personas con frecuencia experimentarán dificultad en su matrimonio y con sus hijos. Sufrirán médicamente, económicamente y en muchas otras áreas de la vida. Una historia desgarradora. Podría darle muchos ejemplos de quienes no valoran y hasta deshonran a sus líderes, y hablaremos del lado positivo del espectro en breve. Sin embargo, un relato real que retrata claramente esta tragedia le sucedió a un par de hombres que yo conozco. Tengo un amigo que pastorea una iglesia grande. Yo he ministrado en su púlpito regularmente por casi 10 años, pero le conozco desde hace más de 20. Él es respetado por las personas de su iglesia, al igual que por numerosos líderes nacionales y globales. Hace años, él ayudó a un joven a descubrir la dirección de Dios en su vida. Ese joven, a que llamaremos Bill, fue criado en un grupo denominacional que no creía en muchas de las valiosas verdades de la palabra de Dios. Mi amigo, a quien llamaremos Randy, lo condujo a ser lleno del Espíritu Santo y fue poderosamente usado por Dios para establecerlo en un curso de ministerio fructífero. Poco tiempo después, Bill perdió su iglesia por haber aceptado el bautismo del Espíritu Santo y sus dones. El pastor Randy fue con un grupo de personas y empaquetaron todas las cosas de Bill que su denominación había puesto en la calle y rentaron un apartamento para Bill y su familia. Finalmente, Bill llegó a ser pastor de una próspera iglesia en otra ciudad. Comenzó con poco, pero mediante el fuerte don de Dios en su vida, la iglesia creció con rapidez. Después de un par de años compró un cine y se trasladaron del lugar rentado al cine renovado. Él invitó al pastor Randy a ayudarle en la dedicación del edificio debido a la influencia que Randy tenía en su vida. Fue una ocasión gloriosa. La iglesia siguió prosperando, pero Bill sufría una adicción que se mantenía oculta. Siguió aumentando y los ancianos de la iglesia finalmente fueron conscientes de su atadura. Bill llamaba a Randy periódicamente para decirle que iba a dimitir, pero no le decía el motivo. El pastor Randy alentaba a Bill hasta que un día uno de los ancianos de la iglesia lo llamó y le habló de la atadura de Bill. Randy se subió de inmediato a un avión y acudió al lado de Bill para ayudar. Tristemente, los ancianos, conscientes de la adicción de Bill, querían que siguiera en el púlpito. Cuando Randy oyó las palabras de los ancianos, dijo: «Si intentan permitir que Bill siga en el púlpito, yo me quedaré para el servicio del domingo y sacaré a la luz públicamente la situación. Ustedes no tienen interés por su familia, solo se preocupan por ustedes mismos y la iglesia. Pero si aceptan su dimisión, yo estaré disponible para ayudar a la iglesia en la transición». Aquel mismo día, el pastor Randy rescató a Bill y su familia, pagó para que se trasladasen cerca de su iglesia y encontró a Bill un empleo bien remunerado. Con el paso del tiempo, Bill se recuperó bajo el ministerio de Randy. Randy, más adelante, llevó a Bill a su grupo de personal como uno de sus pastores asociados para ayudarlo a recuperar el curso con el llamado de Dios en su vida. Mientras tanto, publicaciones cristianas escribieron historias sobre la liberación de Bill y su notoriedad aumentó como resultado de su testimonio.
Después de un tiempo, a Bill le hicieron una oferta en otro ministerio para enseñar, junto con el ánimo de establecer su propio ministerio itinerante. El pastor Randy sentía que Bill no estaba aún preparado para hacer esa transición y le aconsejó contrariamente. Bill sintió que su pastor le estaba controlando y obstaculizando su destino, así que pasó por alto el consejo de Randy y siguió adelante. Pasó el tiempo y finalmente Bill y yo tuvimos la oportunidad de almorzar juntos con otro par de líderes. Bill empleó gran parte del tiempo que pasamos juntos quejándose del pastor Randy. Criticaba el modo en que Randy dirigía la iglesia, el trato que él recibió cuando era parte del personal y la falta de acuerdo de su anterior pastor con su partida. Recuerdo vívidamente la alarma que sentí en mi corazón. Yo sabía que él estaba ofendido, lo cual condujo a un profundo declive en la manera en que pensaba del hombre que hizo tanto por su vida. Yo defendí a Randy en aquel almuerzo, pero podía ver que no estaba llegando a ninguna parte. Sabía que estaba mal hablar de esas cosas sin que Randy estuviera presente para dar su versión de la historia. Así que puse fin a nuestra conversación y le dije a Bill que Randy era un padre en la fe para él. Y aunque Randy estuviera equivocado, y tuve mucho cuidado para no decir que lo estaba, Bill se equivocaba al hablar críticamente de él y deshonrarlo. Compartí con él otros ejemplos bíblicos que he compartido anteriormente en este audiolibro, pero Bill era firme en su desaprobación del pastor Randy. Varios meses después, recibí una llamada del pastor Randy. Aún puedo oír la tristeza que había en su voz. Era como si alguien hubiera muerto. Bill había publicado un libro y uno de los capítulos hablaba sobre cómo responder a las iglesias y los líderes controladores. Randy dijo: John, quiero leerte 4 páginas del nuevo libro de Bill. Entonces procedió a leer el calumnioso relato sobre Randy, su personal y su iglesia. Aunque no se mencionaban nombres, era obvio sobre quién había escrito. Después de todo, aquella era la única iglesia a la cual él había tenido el puesto de pastor asociado. Por lo que se afirmaba en el libro de Bill, usted habría pensado que el pastor Randy era un monstruoso loco por el control. El hecho interesante es que en los 10 años en que yo he viajado a la iglesia de Randy, ha habido muy pocos cambios en su personal, que es muy grande. Ellos son muy dedicados y lo quieren mucho. Después de terminar de leer las 4 páginas, Randy dijo: John, puedo manejar esto a nivel personal. Sin embargo, mi dolor viene de los miembros de la iglesia, que nombró por miles, que podrían leer esto, y tú sabes cuántos de ellos lo leerán, ya que él fue pastor aquí. Esto podría envenenarlos fácilmente, lo cual obstaculizaría su capacidad para recibir de Dios en nuestra iglesia por más tiempo. Yo quedé desgarrado. No podía creer lo que mis oídos escucharon. Randy rescató a Bill de una situación que muy pocos tocarían. Se llevó a Bill con él, lo cuidó y lo restauró. ¿Cómo podía Bill haber hecho eso? Yo sabía que él sembró semillas de deshonra y la cosecha no sería hermosa. De hecho, sería devastadora, a menos que se arrepintiera. Unos años después, Bill aceptó otro puesto en el pastorado. Una vez más hizo que la iglesia creciera mediante el don de Dios que había en su vida. El don de Dios operará hasta cierta medida de éxito, aun cuando estemos fuera de línea con el corazón de Dios. Sin embargo, la cosecha tenía que llegar. Él volvió a caer en su antigua atadura. Esta vez fue aún peor, ya que derrumbó directamente a otra familia. Las consecuencias se extendieron por la iglesia y la comunidad. La iglesia quedó en un estado de parálisis. Muchos quedaron ofendidos y desilusionados. Hoy día Bill ya no está en el ministerio. Si Bill hubiera honrado a su padre espiritual, yo creo que habría sido enviado a su propio ministerio en el momento apropiado. No habría caído una segunda vez, y hasta el día de hoy sería un brillante testimonio de cómo Dios puede librarnos y restaurarnos del pecado. Sin embargo, ahora, debido a haber deshonrado a su padre espiritual, tenemos una tragedia que ha hecho daño a demasiadas personas. Podría haberse evitado. Al relatar esta historia, espero que esta tragedia pueda evitarse en la vida de otros. Bill tiene un don increíble en su vida de enseñar la palabra de Dios. De hecho,
yo solía maravillarme por las revelaciones que se le daban. He oído a otros que lo conocieron y se sentaron bajo su ministerio comentar acerca del poder de sus enseñanzas. ¡Qué trágico! Si Bill hubiera honrado a su padre espiritual, le hubiera ido bien a él y a aquellos a quienes influenciaba. El apóstol Pablo afirma: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Primera de Corintios 4:15. Debemos recordar que Dios dice que nos situamos bajo una maldición cuando deshonramos a nuestro Padre. Esto no solo se aplica a nuestros padres naturales, sino también a los padres espirituales. Yo personalmente creo que muchos contratiempos trágicos podrían haberse evitado si quienes estuvieron implicados hubieran desarrollado una verdadera honra en sus corazones y se hubieran guardado de la ofensa, en especial con respecto a sus padres y madres espirituales. 2 o 3 testigos. El hombre que me puso por primera vez en el ministerio perdió su iglesia entera de 8,000 miembros. La iglesia ya no existe en la actualidad debido a que el pastor dejó a su esposa por una mujer más joven. Él le dijo a la congregación que dejaba a su esposa y que si a ellos no les gustaba eso, podían irse a otra iglesia. Fue un golpe devastador. Trágicamente muchos hombres siguieron su curso de acción y se divorciaron de sus respectivas esposas en la iglesia. Muchos que servían a mi lado cuando yo trabajaba para esa iglesia fueron muy críticos con ese hombre. Yo también comencé a ir por ese camino. Estaba frustrado y enojado con él. La honra que tenía en mi corazón hacia él como mi padre espiritual iba decayendo rápidamente. Yo había dejado esa iglesia hacía 5 años. Él nos envió a Lisa y a mí con bendición a un nuevo puesto ministerial en otro estado de la nación. Pero aunque ya estábamos en aquella iglesia, yo estaba cada vez más frustrado y enojado con él. Entonces, durante más de 2 semanas, tuve 4 sueños con mi anterior pastor. Yo rara vez recuerdo mis sueños, así que para mí, tener 4 sueños que recordaba en 2 semanas era totalmente extraordinario. Casi me da vergüenza escribir esto, pero no fue hasta después del 4.º sueño que finalmente entendí que Dios estaba tratando de decirme algo. Oré y pregunté: Padre, ¿qué me estás mostrando mediante estos sueños? De inmediato oí a una firme voz decir: Él es mi siervo, deja de juzgar a mi siervo. No me correspondía a mí criticar o juzgar a mi anterior pastor, quien era un padre para mí. Cuando comprendí esto, me arrepentí y le escribí una carta disculpándome. Un par de meses después de divorciarse de su esposa, se casó con una joven rubia, y poco después, la iglesia disminuyó hasta 400 miembros. Él intentó salvar la iglesia, pero fue solo cuestión de tiempo el que las puertas se cerrasen permanentemente. ¿Debería usted dejar una iglesia si un pastor está en pecado manifiesto y no se arrepiente de él? La respuesta es un sí rotundo. Pablo escribe: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Pablo afirma claramente que no debemos juntarnos con un cristiano que vive en inmoralidad. Para aquel líder, divorciarse de su esposa por la razón de no llevarse bien, teniendo todo el tiempo a una mujer más joven bajo sus alas esperando casarse con él, eso es inmoralidad. Según Jesús, realmente está bastante claro, porque él afirma: y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Mateo 19:9. Por tanto, si no debemos comer con un cristiano que esté viviendo en pecado deliberadamente, entonces, sin duda, no debemos participar de su espíritu. No debemos sentarnos bajo el ministerio de un hombre que esté en ese estado.
Si él se arrepiente, entonces podemos recibir de él otra vez. Puede que ahora pregunte usted, pero John, ¿no es eso juzgarle? Para responder en realidad sería juzgar su fruto. Debemos juzgar el fruto, los actos de los hombres, pero no los motivos del corazón. Pablo dice, ¿acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Primera de Corintios 5:12. Sin entrar en detalles, yo estaba juzgando el motivo del corazón de mi pastor y por esa razón Dios tuvo que advertirme mediante sueños. Solamente Dios puede juzgar los motivos del corazón de un hombre. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, motivos de los corazones. Primera de Corintios 4:5. Por esa razón, yo tengo esperanzas para la vida de mi anterior pastor. Para ayudar a aclarar esto, precisamente ayer estaba hablando con una persona en el ministerio que se inquietó por un mensaje que otro ministro dio en una conferencia. Este amigo estaba procesando el sermón conmigo al teléfono y estaba mencionando versículos que muestran claramente el error que había en ese mensaje. Yo estuve de acuerdo con todo lo que esa persona me decía con respecto al mensaje. Otros ministros expresaron las mismas preocupaciones. Sin embargo, la persona que estaba al teléfono siguió diciendo, yo creo que este ministro se inventó esta enseñanza a fin de tener un mensaje exclusivo que le abrirá puertas a muchas iglesias y conferencias grandes. Yo, de inmediato, detuve a mi amigo en el teléfono y dije, ahora tú estás juzgando sus motivos, y eso está mal. Le dije a mi amigo que era correcto juzgar el fruto, lo que se dijo o se hizo, en este caso, el mensaje mismo, pero no el motivo. Solamente Dios puede hacer eso. Eso es lo que yo estaba haciendo con mi pastor y la razón de que Dios me diera una firme advertencia. Aquellas 400 personas que se quedaron bajo el liderazgo de mi anterior pastor, después de que él se casara con la joven, entraron en una situación ministerial muy pervertida. Su lealtad no era conforme a la Escritura. Se quedaron en una atmósfera de un espíritu malo, no el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, yo sigo honrando a mi anterior pastor, aunque él no se haya arrepentido públicamente. Ahora está casado con una tercera esposa. Si él tuviera una iglesia, yo no me sentaría bajo su ministerio, pero él tendrá un lugar de honra en mi corazón durante el resto de mi vida. Recuerde que, aun después de que Dios juzgara a Saúl, David siguió honrándolo al cantarle una canción de amor y enseñó a los hombres de Judá a hacer lo mismo. Si mi anterior pastor me llamase hoy pidiéndome ayuda, yo lo ayudaría todo lo que pudiera y lo más rápidamente posible. Él me enseñó muchas verdades maravillosas de la palabra de Dios y hasta este día sigo disfrutando del beneficio de esas verdades. Él creyó en mí y me dio la oportunidad cuando ninguna otra persona lo hizo. Cuando yo estaba verde e inmaduro y cometí muchos errores, Él me perdonó y me alentó. Yo siempre lo honraré. Aún al escribir eso, lo cual hago solamente para ayudar a otros, tengo tristeza en mi corazón por el dolor que él y otros causaron por las elecciones que hicieron y vivieron. Mi esperanza es que él se arrepienta y vuelva a ser el gran líder que una vez fue. La Escritura afirma que las esperanzas de Dios no se desvanecen y no se debilitan. Ve 1 Corintios 13:7. En la otra cara de la moneda, muchos en la actualidad dejarán iglesias porque oyen rumores de que su pastor está cometiendo pecado. No, 1000 veces no. No deberíamos hacer caso a los rumores. Se nos dice, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Primera de Timoteo 5:19. Un testigo es alguien que tiene evidencia irrefutable que podría mantenerse en un tribunal de justicia. No 2 personas que estén conspirando juntas o unas cuantas personas que estén difundiendo el mismo rumor. No, 2 o 3 personas que tengan evidencia por separado. ¿Por qué escribe esto Pablo? Para protegernos. Piénselo. Si creemos un rumor sobre un líder, eso abre la puerta a la sospecha o a la creencia imprecisa. La deshonra
entra fácilmente en nuestro corazón. Si deshonramos al líder, ya no podemos recibir la recompensa que Dios tiene para darnos por medio de ese líder. Por eso, tantos occidentales tienen dificultad para recibir de Dios. En nuestra generación ha habido una gran cantidad de escándalo en el ministerio, lo cual ha fomentado la sospecha en los corazones de multitudes. Muchos están hastiados y hasta son cínicos en la iglesia en la actualidad, una actitud que no cultiva la honra en absoluto. Esta ha sido la trama del enemigo para retenernos y evitar que recibamos de los canales del cielo los líderes de Dios. Ana pudo recibir de Elí, aunque finalmente la vida de glotonería y avaricia que él vivía fue puesta al descubierto y dio como resultado el juicio. Ella mantuvo su corazón libre de una actitud cínica, aun cuando sintió el ataque del deteriorado carácter de Elí al llamarla borracha. Ella actuó en lugar de reaccionar. Muchas personas en la actualidad reaccionan a los desgarros del fracaso en el ministerio, a los cuales han sucumbido algunos de nuestros líderes eclesiales de Occidente. En años de ministerio, he oído numerosos relatos negativos sobre líderes, pero tengo una convicción personal que está arraigada en el anterior pasaje de Primera de Timoteo, que dirige mi vida. Yo automáticamente desecho un relato negativo si viene de una sola persona o si no hay evidencia concreta de al menos dos personas. Debo tener evidencia por separado de al menos dos personas para creer esa historia. Si le doy algún peso a esos relatos, eso bloqueará mi capacidad de recibir del cielo. Todos los líderes conllevan una recompensa del cielo. Yo personalmente no quiero perderme ninguna cosa que Dios tenga para mí. Y creo que usted pensará lo mismo. El otro lado del espectro. Al mirar al otro lado del espectro, he llegado a conocer y he llegado a querer a muchos en la iglesia que han honrado y les han dado su sincero amor y devoción a los líderes. Algunos forman parte del personal de iglesias, algunos son asociados de los líderes y muchos otros son miembros de iglesias o participan con esos ministros. Ha sido un deleite observar a Dios ascender a esas personas a lo largo de los años. A veces no parece que estén subiendo en la escala de la responsabilidad o que estén siendo ascendidos con rapidez, pero después de ver a muchos de ellos durante el curso de 10, 20 o hasta 25 años, he visto un aumento firme, pero seguro en su vida en maneras todas buenas. Recuerdo que muchos estaban muy molestos con mi pastor anterior, de quien hablé antes. Ellos desarrollaron actitudes que no cultivaban la honra, se volvieron críticos y muchos sufrieron resultados trágicos. Algunos se divorciaron, algunos sufrieron cosas terribles con sus hijos, otros pasaron por la bancarrota económica, otros se hicieron cargo de iglesias o las comenzaron y después de años de trabajo no pudieron tener crecimiento en sus iglesias por encima de 100 o 200 personas. En un caso extremo, recuerdo a una mujer que trabajaba conmigo y que fue a la televisión y habló en contra de mi pastor, el que perdió la iglesia entera. Ella tenía una salud perfecta, pero 2 meses después murió repentinamente de un aneurisma cerebral masivo. ¿Creo yo que fue una coincidencia? No. Pablo dice que muchos creyentes no disciernen el cuerpo del Señor y, debido a ello, muchos están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, mueren prematuramente. Primera de Corintios 11:30. Pablo escribió esto en el contexto de la comunión. Sin embargo, la verdad se aplica también a otras áreas de la vida cristiana. Hay muchas más cosas implicadas en discernir el cuerpo del Señor que beber jugo de uva y comer un pedacito de pan. Por otro lado, vi a numerosos hombres y mujeres que sufrieron a manos de mi anterior pastor mantener un corazón de amor y de honra hacia él, no distinto al de David, y hoy día son muy exitosos. Los he visto prosperar en el ministerio, en los negocios, en la vida. Sus matrimonios se han mantenido fuertes, sus hijos han mantenido su amor a Dios y han prosperado. Ellos viven una vida rica y abundante porque han caminado en honra e integridad. Han guardado su corazón y han puesto guarda sobre su boca. Ellos han agradado el corazón de Dios.
¿Por qué alguien no querría la buena vida que Dios desea para nosotros? ¿Realmente vale la pena volverse crítico, cínico o hartarse? ¿Qué fruto produce eso? Al ver los resultados a largo plazo, yo no quiero tener nada que ver con este tipo de actitud, a pesar del modo en que un líder me haya tratado. Simplemente no vale la pena. Pero la más importante de todas las razones es esta. En la Biblia, quienes honraron a sus líderes fueron quienes se mantuvieron cerca del corazón de Dios. Para mí, esa es la mayor de todas las recompensas, conocer su corazón y tener una profunda comunión con Él. No hay nada mayor en la vida.